Vamos a iniciar con un brevísimo repaso de lo que significa la convolución para un sistema LTI. Recordemos que nosotros estamos trabajando con dos tipos de señales, con señales continuas y señales discretas. Las señales discretas también denominadas secuencias discretas. Y en el caso particular de un sistema que tiene las propiedades de ser lineal e invariante en el tiempo, nosotros podemos calcular la salida de ese sistema utilizando una operación que se conoce como la convolución. Cuando la convolución es en tiempo discreto, el nombre completo es suma de convolución, y cuando la convolución es en tiempo continuo se conoce como integral de convolución, pero en general se suele simplificar simplemente denominando convolución. Entonces, si recordamos que en tiempo continuo tenemos una señalcita x de t, que es nuestra entrada, que va a entrar a un sistema que está caracterizado por una cierta respuesta al impulso, que ya la vamos a redefinir un poquito más adelante. Esto que observamos aquí, esta señal y de t, es la salida o respuesta del sistema. Y para yo poder calcular esta salida, dado que este sistema es un sistema LTI o lineal invariante en el tiempo, la herramienta que utilizo es la convolución, que de una forma simplificada se la escribe utilizando lo que es este asterisco que identifica la operación de convolución. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que ir observando desde ya, porque son cosas que suelen confundirse, es que en nuestro contexto este asterisco, que en algunos textos ustedes lo van a ver que lo escribe como estrella, no es una multiplicación de dos señales, sino es una operación denominada convolución, que lo podemos escribir aquí, que es la integral de menos infinito a más infinito de la entrada en función de tau, de la respuesta al impulso en función de t menos tau de tau. Entonces, todo este proceso de aquí nosotros lo realizamos la clase anterior y vimos que teníamos que poner primero en función de tau a las dos señales, luego a la respuesta al impulso había que reflejarla y desplazarla a t, después teníamos que multiplicar las dos señales y a ese producto en el intervalo donde se traslapa realizábamos la integración. Entonces es un proceso bastante elaborado donde hay que ir poniendo mucha atención en los intervalos donde se traslapa la señal y los intervalos de la salida. Más adelante en el análisis de Fourier y también con la transformada de Laplace y la transformada Z, esta convolución se simplifica muchísimo porque se transforma en un producto de dos expresiones algebraicas. Es mucho más fácil trabajar con expresiones algebraicas que con este tipo de integrales. En el tiempo discreto es muy similar. Tiempo discreto tengo una señal x de n que ingresa a un sistema LTI que está caracterizado por esta respuesta al impulso y tengo una señal y de n que también, similar al caso continuo, tiene el nombre de ser salida o respuesta. Cualquiera de los dos términos es válido. Entonces, similar, utilizamos la notación del asterisco para decir que esta es una operación de convolución y esta operación de convolución es un sumatorio para todo k de la entrada en función de k multiplicada por la respuesta al impulso en función de h menos k. Igual que en el caso anterior, nosotros teníamos que poner en función de k, la respuesta al impulso también en función de k, reflejarla, desplazar la n, realizar el producto y en el intervalo donde se traslapan esas dos señales sumar. También un proceso bastante elaborado. Entonces, la convolución, como ustedes pueden ver, está descrita en esta ecuación, está descrita en esta ecuación, y la misma ecuación nos dice cuál es el fin de esta convolución. Tenemos un sistema LTI caracterizado por una respuesta al impulso y lo que nos da la convolución es la salida o la respuesta de ese sistema. ¿Cómo calcula esa salida? La calcula a través de la entrada y esta respuesta al impulso. Entonces, para describir qué es la convolución, definir qué es la convolución, podemos decir que es una operación que sirve para calcular la salida de un sistema LTI para cualquier entrada conociendo la respuesta al impulso. Esa es una descripción de lo que es la convolución. O de una forma muchísimo más simplificada, pero que también es válida, podemos decir que la convolución sirve para calcular la salida de un sistema LTI. Y con eso ya estaríamos eh, definiendo por completo lo que es esta operación. Entonces,
Esta operación tiene algunas propiedades que las vamos a ir utilizando, sobre todo para la parte de la resolución de ejercicios. Dominar las propiedades sirve para resolver gran cantidad de este tipo de salidas del sistema LTI. Y esas propiedades también hacen referencia a las propiedades de los sistemas que vimos con ustedes en el capítulo 1, donde definimos que un sistema es estable, un sistema sin memoria, un sistema causal. Y cada una de esas propiedades nos va a dar esta función aquí, que es la respuesta al impulso. Haciendo un análisis de esa respuesta al impulso, nosotros podemos determinar si el sistema es estable, causal, sin memoria, invertible y demás. Entonces, es muy importante estas propiedades. Antes de eso, recordemos qué es la respuesta al impulso. Brevemente, lo que es la respuesta al impulso. Entonces, esta palabrita de aquí, respuesta, recordemos que para nosotros es equivalente a decir salida. Nosotros tenemos aquí XT, que viene a este sistema LTI. Esta señal que observamos aquí a la salida tiene justamente este nombre o este doble nombre de ser o bien respuesta o bien salida. Entonces, ambos son equivalentes. Entonces, la respuesta al impulso es, o se puede definir de la siguiente forma. Yo tengo un sistema LTI, que es lineal y invariante en el tiempo. Por aquí va a estar la salida y aquí voy a colocar su entrada. Si este sistema LTI yo coloco aquí un impulso, lo que yo voy a observar aquí es una salida o respuesta a ese impulso. Entonces, la definición de lo que es la respuesta al impulso es la salida del sistema LTI cuando la entrada es un impulso. Y es justamente esta funcioncita de aquí la que vamos a analizar, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, para poder caracterizar a los sistemas a través de las propiedades que vamos a ir analizando. Entonces, vamos a ver cuáles son esas propiedades. A partir de 2.3. Propiedades de estos sistemas lineales e invariantes en el tiempo. O también sistemas LTI, que es la sigla que se suele utilizar. Escribamos aquí las ecuaciones que nos sirven para calcular la convolución, porque las vamos a ir manipulando un poco más adelante para probar ciertas propiedades que vamos a utilizar. Entonces, en tiempo discreto, nosotros calculamos la salida de ese sistema LTI a través de la suma de convolución. Y en tiempo continuo, nosotros hacemos el cálculo de la salida de ese sistema LTI a través de la integral de convolución. Y lo que vamos a observar es que un sistema LTI está por completo caracterizado por lo que es esta función de aquí, la respuesta al impulso. Es decir, si usted conoce h de n en tiempo discreto o conoce h de t en tiempo continuo, usted tiene todas las características de este sistema lineal invariante en el tiempo. Observando cómo es esta función h de n o h de t, la respuesta al impulso, se puede saber si es sistemas con memoria, si es causal, si es estable, si es invertible y demás. Entonces nos vamos a fijar mucho en esta función de respuesta al impulso. Pues vamos a explorar las propiedades que tienen estas dos operaciones que están descritas aquí. Recordemos que la notación simplificada para la convolución es a través de el asterisco, a través de este asterisco. Vamos a ir utilizando en estas propiedades. Entonces, la primera propiedad es la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. Esta propiedad conmutativa ustedes ya la han visto en otras operaciones, por ejemplo, en la multiplicación. Si usted multiplica 4 por 3, es lo mismo que multiplicar 3 por 4. O sea, el orden en que se realiza la multiplicación no altera el producto. Y aquí lo que vamos a ver es que el orden en que se realiza la convolución tampoco altera la salida de este sistema LTI. Entonces, en tiempo discreto nos dice esta propiedad conmutativa que si yo hago la convolución de x de n con la respuesta al impulso, esto es igual a hacer la convolución de la respuesta al impulso con la señal de entrada. Entonces esto lo podemos describir utilizando un diagrama. Tenemos aquí que
x de n entra a un sistema caracterizado por una respuesta al impulso h de n. Y tengo acá la salida. Y esta propiedad me dice que yo puedo intercambiar estas dos señales. Es decir, puedo hacer que la respuesta al impulso sea la entrada y que la salida se encuentre como si fuese la respuesta al impulso y voy a tener exactamente la misma salida. Entonces, si utilizamos la ecuación de convolución interpretándola de esta forma, recuerden que en el caso del ejemplo que hicimos la clase anterior, nosotros poníamos x, la entrada, y h, la respuesta al impulso en función de k, y luego hacíamos que la respuesta al impulso se refleje y se desplace. Con esa propiedad, la señal que se va a reflejar y se va a desplazar va a ser la entrada. Entonces la convolución va a cambiar. Vamos a tener aquí, que va a ser el sumatorio. Aquí vamos a tener, en lugar de x, va a ser h de k, y aquí x de n menos k. ¿Cuál es la ecuación original que trabajamos con ustedes? Es la que les voy a escribir aquí, que es sumatorio para todo k, de x de k, h de n menos k. Entonces, en el procedimiento que hacíamos con ustedes al poner en función de k, esta señal se quedaba fija y esta señal de aquí se iba desplazando conforme cambiaba el valor de n. Con esta propiedad conmutativa nosotros podemos dejar fija la respuesta al impulso y esta señalcita que es la entrada x se va a ir desplazando para que sea multiplicada y sumada en los intervalos donde se traslada. Eso es mucho más fácil de ver aquí gráficamente, como nosotros podemos intercambiar entrada y respuesta al impulso. En muchos ejercicios donde es más fácil dibujar la señal que se va a quedar quieta, por ejemplo, sea la respuesta al impulso, sea la entrada, podemos aplicar esta propiedad para que la señal que se desplace sea la que sea más sencilla de dibujar y la desplaza. Eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios. Ahora, esto de aquí nosotros lo podemos probar. Es una prueba bastante sencilla y que se va a hacer a lo largo de muchas partes del curso, que es el cambio de variable. El cambio de variable sirve para hacer algunos ajustes en sumatorios e integrales. Entonces, si nosotros escribimos aquí la definición original que teníamos de... Vamos a probar esta propiedad de aquí, que es nuestra ecuación de convolución x de k por h de n menos k. Nosotros vamos a reemplazar esto por una nueva variable. Entonces, n menos k ahora se va a llamar r. Y con esta nueva variable, como esto de aquí está en función de k, función de k, función de k, mi nueva variable va a ser k n menos r. K va a ser n menos r. Entonces aquí hacemos el reemplazo en esta ecuación donde nos encontremos k, la vamos a reemplazar por n menos r. Entonces hagamos ese reemplazo aquí debajo. Entonces observemos que el límite inferior y el límite superior, bueno, aunque aquí lo he escrito de forma simplificada, si nosotros recordamos que la convolución está definida entre k menos infinito a más infinito, yo les comentaba que esto es equivalente a escribir el sumatorio simplemente con un único límite inferior que es k. Son equivalentes y cuando se escribe de esta forma con un único índice ahí, significa que es para todo k. Entonces es una forma de simplificar. Entonces, notemos que aquí tenemos tanto límite inferior como límite superior son funciones de k. Y ahora k vale n menos 0. Entonces, vamos a ver cuánto queda el límite inferior, que es este de aquí. Entonces, el límite inferior dice que k es igual a menos infinito. Pero ahora mi nueva variable es n menos 0. N menos 0 es igual a menos infinito, de donde yo puedo aquí dejar menos 0 igual menos infinito más n. Y ustedes saben que si a un infinito le sumo una constante, sigue siendo infinito. Entonces aquí vamos a tener r igual más infinito. Vamos a ver qué pasa con el límite superior. ¿Qué vemos con este de aquí? Con el límite superior, tengo que k es igual a más infinito, pero ahora acá vale n menos 0. N menos 0 es igual a más infinito, de donde r es igual a menos infinito. Este es nuestro límite superior. Ahora,
en lugar de ir de menos infinito a más infinito, con estos cambios hemos hecho que el sumatorio vaya desde R, límite inferior, igual más infinito hasta menos infinito. Pero vamos a ver cómo podemos intercambiar estos límites de aquí. Vamos a hacer un ejemplo bien pequeñito. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos 0, menos 1, 1 y 2, que tenemos estas muestras. Aquí vale 1, aquí vale 2, aquí vale 3 y aquí vale menos 2. Entonces vamos a hacer la suma en este sentido, de izquierda a derecha. Vamos a hacer la suma. Entonces sumamos de izquierda a derecha, va a ser 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 menos 2, 4. Entonces la suma en este sentido es igual a 4. Vamos a hacer la suma en este otro sentido de acá. Menos 2 más 3, 1. 1 más 2, 3. Y 3 más 1, 4. Entonces sumar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en esta secuencia escrita da lo mismo. Es decir, sumar de menos infinito a más infinito da lo mismo que sumar de más infinito a menos infinito. Es decir, que a este sumatorio de aquí, nosotros le podemos intercambiar los límites, r desde menos infinito a más infinito. Nos vamos a escribir ese resultado acá. Entonces aquí vamos a escribir sumatoria de r igual de menos infinito a más infinito. Ahora vamos a reemplazar aquí. Vemos que aquí está acá y ahora acá vale n menos r. Entonces aquí vamos a poner x de n menos r. Aquí tenemos n menos k y n menos k vale r. Aquí tenemos h de r. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un último cambio de variable y donde observemos r lo vamos a escribir como k. Simplemente vamos a cambiar la etiqueta. Entonces aquí tendríamos sumatorio de k igual menos infinito hasta más infinito de h de k por x de n menos k. Como ustedes pueden observar, esta es la ecuación que nosotros hemos mostrado aquí arriba, que demuestra esta propiedad conmutativa. Entonces, este cambio de variable que hemos hecho aquí lo vamos a realizar múltiples veces a lo largo del curso y con eso ustedes van a ir entendiendo cómo se hace esta mecánica. Es muy sencillo, simplemente es una técnica que utilizamos para ajustar un sumatorio a una identidad conocida y poderla resolver a través de esas fórmulas que vimos en el capítulo 1. Ahora, en tiempo continuo es una propiedad bastante similar. Entonces, en tiempo continuo dice que la propiedad conmutativa, que la convolución de la entrada por la respuesta al impulso es igual a la convolución de la respuesta al impulso por la entrada. Entonces, esta ecuación de aquí es la que trabajamos con ustedes, integral de menos infinito a más infinito. Aquí tenemos x tau, h de t menos tau de tau. Y con esta propiedad dice que esto es igual a la integral de menos infinito a más infinito de h tau x de t menos tau de tau. Entonces, noten que aquí no importa el orden entre entrada y respuesta al impulso. Ambas me van a dar exactamente la misma salida y de t. Entonces, en los ejercicios que ustedes van a ir haciendo de la lista que les he compartido, vean que en este primer caso de aquí, esta señal X se queda fija y la respuesta al impulso es la que se va desplazando. En cambio, con esta propiedad ustedes pueden dejar la señal H, respuesta al impulso fija, y esta señal que es la entrada la pueden ir desplazando. Y esto va a facilitar en los casos donde dibujar una de las dos señales es más fácil. Entonces, la señal que es más fácil de dibujar la van desplazando y a la otra la dejan fija. Esa es la propiedad conmutativa de lo que es la convolución. Similar a lo que ustedes habían visto en la multiplicación de dos números, por ejemplo. Vamos con otra propiedad que es la propiedad distributiva. Esta propiedad distributiva nos va a servir para simplificar un sistema paralelo. Lo vamos a convertir en un sistema serial. Vamos a ver que con esta propiedad de un sistema paralelo podemos sumar sus respuestas al impulso y generar un único sistema serial. Propiedad distributiva es también similar a la propiedad que ustedes también han visto en la multiplicación.
Y esta propiedad dice que si yo tengo una señal x de n que va a convolucionar con la suma de estas dos respuestas al impulso, esto es igual. Entonces distribuyo esta señal por acá y esta señal por acá a la convolución de x de n con h sub 1 de n más, más de aquí, la convolución de x de n con h sub 2 de n. Y en el caso continuo es similar. Yo tengo aquí x de t que convoluciona con la suma de estas dos respuestas al impulso, que ya las vamos a graficar más adelante como sistema paralelo. La propiedad distributiva dice que es igual a la convolución de x de t con h sub 1 de t más la convolución de x de t con h sub 2 de t. Entonces vamos a ver cuál es la utilidad de esta propiedad. Entonces vamos a hacerlo en tiempo continuo. En tiempo discreto es similar el esquema que vamos a hacer aquí. Entonces yo tengo aquí xt, la señalcita que viene aquí, y entra un sistema con una respuesta al impulso h sub 1 de t, que va a generar una salida y sub 1 de t. La misma señal viene acá a un sistema con respuesta al impulso h sub 2 de t, y va a generar esta señal y sub 2 de t. Como es un sistema paralelo, aquí sumo estas dos respuestas parciales y tengo y de t, que como ustedes pueden ver es igual a y sub 1 de t más y sub 2 de t. Entonces, ¿cuánto vale y sub 1 de t? Podemos escribir aquí debajo cuánto vale y sub 1 de t. Entonces, noten que y sub 1 de t es todo este camino de aquí. Y ya sabemos que para calcular la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo, utilizamos la operación de convolución. Entonces, y sub 1 de t es igual a la convolución de la entrada con esta respuesta al impulso. Similar, y sub 2 de t, que es esta señal que está aquí, la convolución de x de t con h sub 2 de t. Entonces, okay, si ya tengo y sub 1 y y sub 2, para encontrar la salida tengo que sumar estas dos señales. Entonces, la salida que es y de t, que es y1 de t más y sub 2 de t, va a ser la suma de estas dos cantidades que están aquí. Y ustedes pueden observar, bueno, escribamos todo y luego vamos a revisar esta propiedad, que es x de t propiedad con h sub 1 de t, más x de t convolución con h sub 2 de t. Si nosotros observamos esta expresión aquí, y regresamos a nuestra definición de lo que es la propiedad distributiva, abajo nosotros vemos que tenemos este resultado. Y por la propiedad distributiva significa que lo podemos escribir de esta forma. Vamos a reescribirlo de esa forma. Entonces, esto de aquí es igual a que x de t haga convolución con la suma de h sub 1 de t más h sub 2 de t. Entonces, esta propiedad me va a ayudar a que este sistema que está aquí, que es un sistema paralelo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros escribimos estos sistemas paralelos, lo puedo escribir como un sistema en serie. Es decir, que x de t, que es mi entrada, entre a un sistema cuya respuesta al impulso sea esta función que está aquí. Es h1 de t más h sub 2 de t. Y voy a encontrar exactamente la misma salida. Entonces, ¿dónde está el ahorro que nos da esta propiedad? Noten que en este primer sistema paralelo, yo tengo que hacer dos convoluciones. Primero la convolución de esta salida, perdón, de esta entrada con H1, y luego esta entrada con esta respuesta al impulso, y luego sumar dos convoluciones. Con esta propiedad, yo hago la suma de estas dos señales, una operación muy simple, y a ese resultado yo hago la convolución con la entrada y genero exactamente la misma salida. Entonces, esa es la utilidad que vamos a tener con esta propiedad distributiva. Vamos a hacer un ejemplo utilizando estas propiedades y ustedes van a observar en este ejemplo cómo simplifica el cálculo de la convolución. En
En estos ejemplos nosotros vamos a ir utilizando resultados de ejemplos previos. Entonces, en el ejemplo 2.10 nos dice que tenemos un sistema que tiene entrada x de n, respuesta al impulso h de n y una cierta salida. Una de las cosas que vamos a ir simplificando aquí, vamos a escribirlo acá. Nosotros estamos exclusivamente trabajando con sistemas que son LTI, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, un sistema LTI está caracterizado por la respuesta al impulso. Si nosotros lo dibujamos, sería un esquemita así. Aquí está la entrada y aquí vendría la salida. Y esta salida la estamos calculando con la convolución. Entonces, donde nosotros nos encontremos esta letra H, que va a ser exclusiva para etiquetar a lo que es la respuesta al impulso del sistema LTI, automáticamente ya vamos a deducir que es un sistema LTI, porque la convolución es exclusiva para sistemas que son lineales invariantes en el tiempo. Entonces, siempre que ya se escriba de esta forma, ya no va a ser necesario que diga que es un sistema LTI. Las primeras veces lo diré, pero más adelante ya no va a ser necesario. Entonces, este sistema nosotros le vamos a colocar la siguiente entrada. X de n es 1/2 a la n, u de n más 2 a la n, u de menos n. Y la respuesta al impulso que va a tener ese sistema es el escalón. Y nosotros queremos saber cuál es la salida. Entonces la salida va a ser igual, obviamente, como su sistema LTI, a la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Esa va a ser nuestra salida. Sin embargo, si nosotros hacemos esa convolución con el método que vimos, ese método utilizando las gráficas, poniendo en función de K y después reflejando y desplazando, multiplicando y sumando los intervalos donde esa multiplicación tiene traslape, es un procedimiento bastante largo. Entonces aquí es donde aplicamos las propiedades y se simplifica el cálculo de esa convolución. Entonces nosotros vemos que a esta señalcita de aquí la podemos etiquetar como x sub 1 de n y a esta señal de acá la podemos etiquetar como x sub 2 de n. Entonces nosotros podemos escribir esta ecuación aquí como x sub 1 de n más x sub 2 de n en convolución con esta respuesta al impulso que está aquí. Y aquí aplicamos la propiedad que vimos hace unos minutos, que es la propiedad distributiva. Entonces esto es igual, mejor dicho, la salida del sistema, que es lo que estoy buscando calcular, a la convolución de x sub 1 de n con la respuesta al impulso más la convolución de x sub 2 de n con h de n. Ahora, si nosotros observamos esta expresión que es x sub 1 de n, es medio a la n u de n. Y esta x sub 2 de n es 2 a la n u de menos n. Nosotros ya hicimos el proceso de calcular la convolución de esta señal con este escalón y de esta señal con este escalón en el ejemplo 2.3. En el ejemplo 2.3 hicimos todo el procedimiento para hacer estos cálculos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el resultado del ejemplo 2.3 y aplicar aquí la propiedad distributiva. Entonces en ese ejemplo 2.3, ustedes lo pueden revisar. Nosotros determinamos que para el primer caso la salida era igual 1 menos alfa n más 1 sobre 1 menos alfa u de n. Para nuestro caso particular, el alfa aquí vale 1/2. Y la otra salida nos daba que y de n valía 2 para n mayor o igual que 0. Y valía 2n más 1 para n menor que 0. Entonces yo lo que tenía que hacer es, esta corresponde a esta salida y esa corresponde a esta otra salida. Y lo único que debería hacer aquí es simplemente sumar, tal como indica esta parte de aquí.
Y una vez que hago la suma, ya tengo cuál es la salida del sistema. Entonces, ustedes pueden observar en este ejemplo que aplicando la propiedad distributiva, yo puedo separar en la suma de dos convoluciones que ya realicé antes y puedo reutilizar esos resultados para escribir más rápido lo que es la salida de la convolución. Este es un resultado que ya calculamos, este también es un resultado que ya calculamos, que corresponde a esta convolución y corresponde a esta convolución que está aquí. Y eso está en el ejemplo 2.3 que hicimos la clase anterior. Entonces así van a aparecer múltiples ejercicios que ustedes van a encontrar donde ya no es necesario hacer ese procedimiento que hicimos de poner, en caso discreto, poner en función de k. Luego la respuesta del impulso, reflejarla y desplazarla n, multiplicarla con la señal x de k y sumar el resultado en los intervalos donde se traslada. Con estas propiedades todo se simplifica. Vamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad asociativa. Que es la propiedad asociativa. Entonces, esta propiedad asociativa nos va a indicar que la respuesta del sistema no depende del orden como aparezcan las convoluciones en un sistema. Entonces, esta propiedad dice que si yo tengo mi entrada x de n que convoluciona con el resultado de la convolución de estas dos respuestas al impulso, esto es igual a que yo haga primero la convolución de x de n con h1 de n y a ese resultado haga la convolución con h sub 2 de n. Esto en tiempo discreto. En tiempo continuo es similar. Dice que si x es de convoluciona con el resultado de la convolución de h sub 2 con h sub 1 o h sub 2 de t. Esto es equivalente a que primero hago la convolución de x con h sub 1 de t. Y a ese resultado después lo convolucioné con h sub 2 de t. Entonces, vean que en el primer caso, primero tengo que hacer esta convolución, encontrar ese resultado y luego hacer la convolución con esta señal de acá. Con esta propiedad asociativa que nos dice es que yo puedo hacer primero la convolución de la entrada con una respuesta al impulso y a ese resultado después hacer la convolución con la otra respuesta al impulso. Entonces, gráficamente vamos a ver cómo esta propiedad nos indica que el sistema no complete, el sistema o la salida no depende del orden en que yo haga las convoluciones. Entonces vamos aquí a escribir este diagrama de bloques en tiempo discreto y es exactamente equivalente para lo que es en tiempo continuo. Entonces tenemos aquí la entrada que primero hace convolución con h1 de n. Esa salida de aquí, vamos a llamarle w de n, hace convolución con h sub 2 de n y ese resultado total tenemos aquí ya de n. Entonces ustedes pueden ver que esta es esta función de aquí y esta de acá es esta otra función que está de acá. Entonces aplicando esta propiedad podemos unificar estos dos sistemas de aquí y nos quedaría que tenemos aquí x de n y hacemos esta convolución. Entonces aquí tenemos la convolución de h1 de n con h sub 2 de n. Y tenemos la salida. Como esta propiedad dice que nosotros vamos a intercambiar, o mejor dicho, la propiedad primera que vimos, que es la conmutativa, dice que hacer la convolución de x con h es equivalente a hacer la convolución de h con x. Entonces vamos a aplicar esa propiedad conmutativa aquí. Entonces tendríamos que aquí que x de n hace convolución con esta, resultado de esta otra convolución. Y aquí nosotros podemos separar x de n hace primero convolución con h sub 2 de n y a ese resultado luego hace convolución con h sub 1 de n. Y tengo exactamente la misma salida. Entonces, ustedes pueden ver que
la entrada primero hace convolución con esta, con H1, después con esta y la salida. Con esta propiedad vemos que el orden no altera lo que es el cálculo de la respuesta del sistema, porque puedo tomar la señal X y hacer la primera convolución con H sub 2 y después con H sub 1 y tengo exactamente la misma salida. Para eso vamos a utilizar esta propiedad asociativa. Nosotros vimos que otra de las propiedades de los sistemas es si el sistema es con memoria o sin memoria. Y ahora vamos a ver cuál es el caso de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Es un sistema con y sin memoria. Y para saber si es un sistema con y sin memoria, lo que vamos a tener es que observar una cierta característica de esta función de aquí, que es la respuesta al impulso. Entonces, observando la respuesta al impulso, podemos determinar si el sistema es con y sin memoria. La definición de un sistema sin memoria, que la vimos en la primera clase, es un sistema cuya salida depende de cuya salida en un instante de tiempo depende únicamente de la entrada en ese instante de tiempo. Por ejemplo, si quiero saber la salida en el instante 10, si el sistema es sin memoria, la salida en el instante 10 depende solamente de la entrada en el instante 10. Y un sistema con memoria, en cambio, necesitas ciertos dispositivos de almacenamiento para tener respuestas pasadas que van a calcular la salida. Entonces, el sistema sin memoria es simple, ¿no? La salida en un instante de tiempo depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Entonces, para que el sistema sea sin memoria, la respuesta, escribamos aquí primero en tiempo discreto. Y tenemos que tener aquí la salida. Entonces, para que sea sin memoria, esta salida debe depender de esta entrada solamente en el instante, en ese mismo instante de tiempo. Entonces, para que se cumpla eso, esa respuesta al impulso de aquí tiene que ser un impulso. Recordemos que esta funcióncita de aquí tiene el nombre de ser un impulso unitario. Entonces, de esa forma, esta convolución de aquí va a ser igual a la entrada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí calcular la salida en el instante 7, si la respuesta al impulso es un impulso unitario, lo único que necesito es la entrada en el instante 7. Y en esta configuración particular se lo conoce como sistema identidad. Entonces, para que el sistema sea sin memoria, la respuesta al impulso tiene que ser igual a un impulso unitario, a un delta V. Entonces, de esa forma, la salida en un instante de tiempo determinado depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo determinado. Para el caso continuo es similar. Yo tengo aquí mi señal continua que entra a un cierto sistema caracterizado con una respuesta al impulso HDT. Para que esta salida de aquí sea igual a la entrada, esta respuesta al impulso de aquí tiene que ser la función delta de t. Impulso unitario. De hecho, esto de aquí lo podemos, lo podemos demostrar. Ya sabemos que la salida la calculamos a través de la integral de convolución. Integral de menos infinito a más infinito de x tau h de t menos tau de tau. Y esta función h de t ahora es la función delta de t. Entonces aquí tendríamos, si hacemos ese reemplazo, que es x de tau multiplicado por delta de t menos tau de tau. Y aquí vamos a aplicar una de las propiedades que vimos con ustedes en la primera clase, que es la multiplicación por un impulso desplazado. Vamos a escribir aquí y lo vamos a aplicar. Entonces yo tengo cualquier señal x de t, que es multiplicada por un impulso que ha sido desplazado. Esto es igual a la señal evaluada en el desplazamiento veces el impulso. Entonces pueden ver que tengo aquí una señal que es función de tau multiplicada por un impulso que ha sido desplazado. Entonces, este resultado de aquí, si aplicamos esta propiedad, me va a quedar aquí x
de t por delta de t menos tau. Este producto de aquí. Entonces nos quedaría integral de menos infinito a más infinito de x de t por delta de t menos tau de tau. Y observamos aquí que esta integral es función de tau y aquí tengo función de t, entonces es una constante que puede salir fuera. Entonces desde aquí va a ser igual a x de t por la integral de menos infinito a más infinito de delta de t menos tau de tau. Nosotros vimos que esta función delta o el impulso unitario tiene área 1 y si una señal que tiene una cierta área ustedes la desplazan en el tiempo, cambia su posición temporal, pero su área sigue siendo la misma. Entonces toda esta integral de aquí de menos infinito a más infinito es igual a 1. Entonces aquí hemos mostrado que si la respuesta al impulso de la función delta, la salida es igual a la entrada. Entonces tenemos un sistema que es un sistema sin memoria donde la salida depende de la salida en un instante de tiempo, depende exclusivamente de la entrada en ese instante de tiempo. Y para que se cumpla eso, lo que se requiere es que la respuesta al impulso sea la función delta de n en el caso discreto o delta de t en el caso continuo, que es lo mismo decir que es el impulso unitario, que es el impulso unitario. Entonces, de aquí nace una de las propiedades más utilizadas en ciertas partes de este curso, que es el resultado de saber cuál es la convolución de una señal con un impulso. Entonces, en tiempo discreto, si yo tengo una señal x de n que convoluciona con un impulso, esto va a ser igual a la misma señal x de n. Y en tiempo continuo, si yo tengo una señal x de t que convoluciona con la función delta de t, me queda la misma señal. Me queda la misma señal. Ahora, esto es como una propiedad que vamos a ver más adelante, lo vamos a extender de la siguiente forma. En tiempo discreto dice que si tengo una señal x de n que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado, es igual a la señal simplemente desplazada. Y en tiempo continuo dice que si tengo una señal x de t que convoluciona con un impulso que ha sido desplazado, t sub 0 posiciones, es igual a la señal simplemente desplazada esas t sub 0 posiciones. Entonces tenemos estas propiedades que están aquí. Entonces, la convolución de una señal con un impulso da la misma señal. Y la convolución de una señal con un impulso desplazado da la misma señal, simplemente desplazada. Es lo que nos dice esta propiedad de la convolución con un impulso. Entonces, otra de las propiedades que podemos nosotros analizar observando lo que es la respuesta al impulso es la propiedad de que un sistema sea invertible. Propiedad de que un sistema sea invertible. Un sistema es invertible cuando en cascada o serialmente o a la salida de ese sistema yo coloco otro sistema que se conoce como sistema inverso de tal forma que la entrada sea igual a la salida. Pongámoslo esto aquí en tiempo continuo gráficamente. Entonces yo tengo una señalcita xt que entra a un sistema 1, digámosle. Y esto me genera una cierta salida que entra a un sistema 2. Si lo que yo observo es que en mi salida tengo la misma entrada, noten que mi entrada es X y mi salida es X. Si puedo tener un sistema de esta forma, que la entrada sea igual a la salida, digo que este sistema es invertible. Este tiene un nombre que se llama sistema inverso. Y toda esta característica se llama sistema invertible. Sistema invertible. Entonces vamos a ver qué características debe tener la respuesta al impulso para que sea un sistema invertible. Un ejemplo bastante simple de eso sería que vamos a poner que aquí ingresamos un número 2. Este primer sistema multiplica por 4.
Este segundo sistema divide para 4. Muy simple, ¿no? 2 multiplicado por 4 y luego dividido para 4 sale la misma entrada. Entonces este sistema es invertido. Y este sistemita de aquí tiene ese nombre de ser sistema inverso. Entonces un sistema invertible es aquel que al colocar un sistema en cascada, denominado sistema inverso, me genera la misma, como salida la misma entrada. Entonces vamos a ver qué características debe tener este par de sistemas para que sea considerado un sistema invertible. Entonces tengo aquí x de t, y aquí vamos a poner con las etiquetas de un sistema LTI. Entra un sistema x1 de t. Esa convolución me va a dar una salida y de t, que si coloco aquí en cascada otro sistema x sub 2 de t, aquí esta la vamos a etiquetar como w de t, x de t. Entonces yo lo que quiero ver es qué características deben tener estas dos señales que están aquí para que la entrada de mi sistema sea igual a la salida. En la propiedad anterior nosotros vimos que cuando una señal convoluciona con un impulso nos queda la misma señal. Entonces de alguna forma el resultado de la convolución de h sub 1 de t con h sub 2 de t tiene que ser igual a un impulso. Entonces de esta forma yo tendría que la entrada convoluciona con un impulso y como vimos en la propiedad anterior, eso nos va a generar esta salida. Entonces para que el sistema sea invertible, la convolución de estos dos sistemas en cascada tiene que ser igual al impulso. Entonces vamos a hacer aquí el primer receso y vamos a seguir analizando las propiedades de estos sistemas. Un receso de 15 minutos. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de un sistema invertible donde vamos a encontrarnos nuevamente con esa propiedad de la convolución con un impulso desplazado y vamos a ver cuál es ese resultado. Entonces borremos por aquí. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces el ejemplo 2.21. 2.21. En este ejemplo 2.21, la salida del sistema es la entrada que ha sido desplazada. Ahora, este T sub 0 que está aquí es un T sub 0 genérico. Este T sub 0 genérico indica que puede ser un número mayor que 0, igual a 0, o menor que 0, donde va a indicar que esta señal de aquí ha sido o bien adelantada, atrasada, o bien es el sistema de identidad. Es decir, si T sub 0 es mayor que 0, un ejemplo sería, por ejemplo, 4. 4 es mayor que 0. Tendríamos aquí x de t menos 4. Ustedes recuerdan, esto es una transformación de variable independiente que lo que nos indicaba es que la señal había sido desplazada hacia la derecha o atrasada 4 unidades de tiempo hacia la derecha. Entonces, si t sub 0 es igual a 0, nos indica que y de t es la entrada simplemente atrasada. Si t sub 0 es igual a 0, vamos a ver que y de t es exactamente igual a la entrada x de t, es un sistema de identidad que antes con ustedes, si t sub 0 es menor que 0, por ejemplo sería un menos 4, tendríamos x de t más 4. Pueden observar que aquí está otra transformación de variable independiente que sería un adelanto. En este caso, y de t es señal x de t adelantada. Ahora lo que queremos ver es cuál sería el sistema invertible para que colocar la entrada pasando por este sistema, colocando un sistema en cascada que va a ser el sistema invertible, nos genere la misma
la misma entrada. Entonces, x de t entra a un sistema cuya respuesta al impulso es delta de t menos t sub 0. Y lo que vamos a tener aquí en esta salida es x de t menos t sub 0. Nosotros colocamos un sistema cuya respuesta al impulso delta de t más t sub 0. Que vamos a ver acá es que tenemos como salida la misma entrada. Porque si hacemos esta convolución aquí de delta de t menos t sub 0 con delta de t más t sub 0, nos queda exactamente la función delta de t. Tendremos aquí este sistema identidad y por tanto este sistema de aquí, el sistema 1 es un sistema invertible. Que tenemos un sistema que lo podemos conectar en cascada, denominado sistema inverso, que me genera a la salida la misma entrada. Me genera en la salida la misma entrada. Entonces, esto hace referencia a esa propiedad que comentamos hace unos minutos, donde una señal continua que es convolucionada con un impulso que ha sido desplazado, sin desplazamiento de subceros genérico, puede ser adelante o atrás. Esto es igual a la señal simplemente desplazada. La propiedad que vimos con ustedes hace unos minutos. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo que va a definir un tipo de sistema que lo vamos a utilizar en algunos ejercicios más adelante, que es el sistema acumulador. Entonces, el sistema acumulador, vamos a hacer un ejemplo para ver qué significa un sistema acumulador. Vamos a poner que esta muestra vale 1, esta muestra vale 2, esta muestra vale menos 1, por aquí la muestra vale 3, aquí la muestra vale menos 4, aquí la muestra igual vale 2, es una señal cualquiera. Entonces vamos a suponer que vamos a ir acumulando. Bueno, acumular es lo mismo que sumar. Vamos a ir sumando las muestras de la entrada hasta un cierto instante n. Entonces vamos a acumular, si esta de aquí es mi entrada x de n, hasta este instante de tiempo de aquí. Acumular es lo mismo que sumar. Entonces sería 2 menos 1. La acumulación hasta aquí sería 1, ¿cierto? Vamos a acumular hasta este instante de tiempo de aquí. Entonces sería acumular, sumar 2 menos 1 quedaría 1. 1 más 2, 3. 3 y 1, 4. 4 y 3, 7. En este instante de tiempo, 7. Entonces, esa acumulación es una suma hasta un cierto instante de tiempo. En este caso, hasta un instante de tiempo menos 1. Y en este caso de acá, hasta el instante de tiempo más 1. Miren que aquí está la muestra en 0. Aquí está la muestra en 1. La muestra en 2. Menos 1, menos 2, 2, menos 3. Entonces, esto que hemos hecho aquí se conoce como acumulación, que ustedes pueden identificarlo también como una suma. Y hay un sistema que tiene una cierta respuesta al impulso que va a hacer exactamente esta misma operación, y ese sistema se lo conoce como acumulador, y eso lo vamos a analizar aquí en el ejemplo 2.12. Y queremos ver si este acumulador es un sistema invertible. Entonces, en este sistema del ejemplo 2.12, nosotros vamos a considerar un sistema que tiene una cierta entrada y su respuesta al impulso es esta señal de aquí, que ya vimos con ustedes que es el escalón. Y queremos saber cuánto vale la salida. Entonces, eso hay que tener claro. Esta respuesta al impulso es un escalón. Para determinar la salida ya sabemos que utilizamos la suma de convolución en el caso discreto. Entonces, si escribimos aquí la suma de convolución, la ecuación genérica decía que es el sumatorio desde k menos infinito hasta más infinito de x de k por h de n menos k. Entonces, en este caso de aquí, la respuesta al impulso es un escalón. Entonces, hacemos ese reemplazo. Tenemos acá sumatorio, k igual menos infinito,
más infinito de x de k. Y aquí tendremos u de n menos k. Nos vamos a detener un momento analizando cuánto vale esta función. Al analizar cuánto vale esta función, nosotros vamos a poder modificar estos límites de esta integral de convolución. Entonces, la definición, vamos a hacer el análisis de esta señal de aquí. Entonces, la definición de lo que es un escalón unitario dice que vale 1 para n mayor o igual que 0 y vale 0 para n menor que 0. Noten que aquí el argumento es n menos k. Entonces, aquí voy a, donde me encuentre n aquí, lo voy a reemplazar, donde me encuentre n, lo voy a reemplazar por n menos k, para ver cuánto vale todo este escalón que ha sido puesto en función de k, reflejado y desplazado. Entonces, lo que hago es poner en vez de u de n menos k, vale 1. Noten que aquí tengo n, lo reemplazo por n menos k. N menos k mayor o igual que 0, y aquí 0, n menos k menor que 0. Como esto de aquí es una función de k, voy a reordenar este sumatorio de aquí en función de k. Es decir, que esta inecuación de aquí me daría que es para un k menor o igual que n, y esta inecuación de acá me daría para un k mayor a n. Simplemente es un despeje resolver esta inecuación de que está aquí. Entonces, u de n menos k, si reordeno esos resultados de arriba, sería 1 para k menor o igual que n, y sería 0 para k mayor que n. Gráficamente, eso de aquí nos va a indicar cuáles son los límites de ese sumatorio que vamos a simplificar. Recuerden que lo que acontece con la respuesta al impulso es que al ponerse en función de k se refleja y se desplaza. Entonces noten que vale 1 para instantes de k menores a n. Es decir, si aquí está n, para instantes de k menores a n, ustedes pueden ver que vale 1. Vamos a poner que aquí está el 0. Entonces es evidente que esta señal de aquí va a tener valores iguales a 1 desde menos infinito hasta n. Desde menos infinito hasta n. Entonces, al colocar este escalón de aquí como respuesta al impulso, va a cambiar los límites de este sumatorio. Entonces, este sumatorio ya no va a ir desde menos infinito hasta más infinito, sino este sumatorio va a ir desde k igual menos infinito, tal y como hemos mostrado aquí en esta gráfica de aquí, hasta n. Valores superiores a n, ustedes pueden ver, valen 0. Entonces, aquí vamos a escribir ese resultado de menos infinito hasta n de la señal x de k, y de n. Entonces, ¿quién es esta señal x de k? Esta señal x de k es la entrada. Ya sabemos que esta de aquí es la salida. Entonces, cuando la respuesta al impulso es un escalón, nosotros vemos que la salida es igual a la acumulación. Recuerden que acumulación para nosotros es la suma de los valores de entrada. Entonces, ese sistema que escribimos al inicio de que tenemos una secuencia discreta y vamos sumando hasta un cierto valor de n, se puede realizar con un sistema LTI cuando la respuesta al impulso es el escalón. Entonces, cuando la respuesta al impulso es el escalón, tengo el sistema que es el acumulador o el sumador. El acumulador o el sumador. Entonces, vamos a escribir esto aquí debajo. Entonces, el acumulador también se lo va a denominar sumador. Tiene respuesta al impulso a la funcióncita o de n, que es el escalón. Es justamente el resultado que hemos mostrado aquí. ¿Cuál es el sistema inverso de este acumulador? El sistema inverso de este acumulador es la primera diferencia. X de n menos x de n menos 1. Ese aquí se denomina primera diferencia. Más adelante vamos a ver las ecuaciones diferenciales y diferencias que
sirven para representar un sistema LTI. Y vamos a ver que las ecuaciones diferenciales son para señales en tiempo continuo y ecuaciones diferencias para las señales en tiempo discreto. Entonces, la primera diferencia es algo similar a lo que ustedes hacían en cálculo cuando calculaban la primera derivada. Entonces, el sistema que es el acumulador o el sumador es un sistema inverso. Y ese sería el sistema inverso que se le coloca al final. Vamos a ver qué características debe tener la respuesta al impulso para determinar si el sistema es causal. Lo mismo decir causalidad. Para sistemas LTI. Esta palabra causalidad, algunas pocas veces los estudiantes la confunden con esa palabra que es casualidad. Son palabras similares, pero diferentes en el contexto en cuanto a la parte de procesamiento de señal. Entonces, la causalidad tiene que ver con que la salida de mi sistema dependa exclusivamente de instantes presentes y pasados. Ese es un sistema causal. Por eso también el sistema causal se le conoce como sistema no anticipativo porque no depende de muestras futuras. Entonces, la definición de ese sistema causal es aquel cuya salida depende exclusivamente de valores presentes y pasados de la entrada. Entonces, para que el sistema sea causal, la respuesta al impulso debe tener una cierta característica. Entonces, para que el sistema sea causal, la respuesta al impulso, o sea, h de n, tiene que ser igual a 0 para instantes anteriores a 0. Es decir, por ejemplo, si aquí nosotros escribiéramos h de n, y aquí está la muestra en 0, para valores de n antes de 0, que serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, esta señalcita de aquí tiene que valer 0. Y a partir de 0 puede valer cualquier valor, eso puede ser cualquier valor. Entonces, si la respuesta al impulso vale 0 para instantes antes de 0, ese sistema es causal. Ustedes pueden ver que aquí están justamente todas las muestras antes de 0. Esta inecuación de aquí, si ustedes recuerdan, se puede escribir de otra forma. Es equivalente a decir que es para todos los n menores iguales a menos 1. Las dos son iguales, esta de aquí y esta de acá. La diferencia está en que este es excluye la muestra en 0 y aquí incluye la muestra en menos 1. Entonces, esas dos notaciones son equivalentes. Entonces, cuando el sistema es causal, de hecho hay una demostración que está en el libro que es muy sencilla de por qué debe cumplirse esta característica. Al tener esa característica, lo que ustedes van a ver es que al momento de hacer la multiplicación de la señal x de k por h de n menos k, si h de n es igual a 0 para instantes menores de 0, todas las muestras que están de k mayores a n, que serían las muestras futuras, son eliminadas. Entonces esa salida depende solamente de instantes presentes y pasados de la entrada, que es la definición de un sistema causal. Y para un sistema en tiempo, esto es para tiempo discreto, y para tiempo continuo, la respuesta al impulso tiene que ser igual a 0 para instantes menores que 0. Entonces, con esta simplificación, también se simplifica lo que es la ecuación de la convolución. Entonces, la convolución en tiempo discreto es sumatorio desde k igual menos infinito hasta más infinito de x de k por h de n menos k. Si el sistema es causal, ustedes pueden ver que es esta expresión la que debe cumplir con esta característica. Entonces, de alguna forma va a cambiar estos límites superiores y este límite inferior. El sistema es causal, va a ser la convolución entre x de k por h de n menos k, pero en este caso va a ser desde un k igual menos infinito hasta n, simplemente hasta n. Noten que ya no va hasta más infinito, sino simplemente va hasta n. Si nosotros hacemos un cambio de variable en esta ecuación, vamos a ver que esto es equivalente a realizar la convolución entre un k igual a 0 hasta más infinito de h de k por x n menos k, x de n menos k.
Para que ustedes determinen por qué sale aquí n, es un procedimiento similar al que hicimos con ustedes arriba cuando vimos por qué cambian los límites inferior y superior de lo que es una señal que tiene un sistema cuya respuesta al impulso es un escalón unitario. Entonces es un procedimiento similar. Vamos a hacerlo gráficamente en tiempo continuo porque eso es más sencillo verlo en tiempo continuo que en tiempo de escala. Ahora, en tiempo continuo, donde se va a cumplir esto de aquí, vamos a hacerlo aquí gráficamente. Si h de t es igual a 0 para t menor que 0, va a significar que mi respuesta al impulso, por ejemplo, tiene este formato. Vean que vale 0 para instantes anteriores a 0. Ustedes pueden ver que aquí vale 0. Dentro de la convolución, ¿qué pasa con esta función de aquí? Esta función de aquí, h, es desplazada y reflejada. Pues en función de tau, tenemos aquí t menos tau. Entonces, esta señal de aquí, puesta en función de t menos tau. Vamos a ver, aquí es tau, que va a tener ese formato. Va a ir desde menos infinito hasta un cierto valor de t. Entonces, ya no va a ir la integral desde menos infinito a más infinito, sino la integral va a ir desde menos infinito hasta t, cuando el sistema es causal. Y equivalente, si nosotros hiciéramos un cambio de variable, esta integral iría desde 0 hasta más infinito, h de tau, x de t menos tau de tau. Entonces, este intervalo de aquí, por la causalidad, viene a modificar este límite superior. Entonces, la causalidad de un sistema LTI se puede determinar observando su respuesta al impulso. Si la respuesta al impulso vale 0 para, en caso discreto, instantes menores a 0, el sistema es causal, porque ahí hacemos que en la convolución se descarten las muestras futuras y solamente la entrada depende de muestras presentes y pasadas. Esa es la propiedad de la causalidad. Ahora, para que un sistema sea estable, vimos con ustedes en capítulo 1 que vamos a analizar en el contexto de un sistema LTI. Estabilidad en sistemas LTI. Entonces, la estabilidad significa que si yo ingreso una entrada que es finita o acotada, la respuesta tiene que también ser finita o acotada. Por eso estos tipos de sistemas estables los conocemos como sistemas. Vamos a escribir aquí. Es una sigla que es vivo. Que es una sigla de que es entrada acotada, salida acotada. Entonces un sistema vivo también es un sistema estable. Por ejemplo, en un cortocircuito con Cestragen protoboard, la corriente está pasando por una sección del circuito donde la resistencia es prácticamente cero. Entonces ustedes ingresan un voltaje que es finito, vamos a poner 5 voltios, y esa corriente al no tener resistencia tiende a crecer de forma exponencial, podríamos decirlo, o tiende al infinito, entonces produce el cortocircuito. Entonces un cortocircuito es un ejemplo de un sistema que no es estable porque ustedes tienen una entrada que es finita, 5 voltios, y tienen una corriente que es infinita que tiende a quemar el circuito. Entonces la definición de un sistema estable es aquel sistema donde al ingresar una entrada que es acotada o finita, ustedes van a observar en la salida una salida que también es acotada o finita. Decir que la señal es finita o que una señal es acotada es con la notación que vamos a escribir aquí. Entonces, hagámoslo en tiempo de escritura. La entrada entra a un sistema que tiene esta respuesta al impulso y me da esta salida de aquí. Si yo quiero decir que la entrada es acotada, es muy sencillo. Yo digo que el módulo de esta señal es menor que un cierto valor de B para todo n.
Esta notación que hemos escrito aquí es la forma de decir que la señal de entrada es una señal acotada. Entonces, acotada es un sinónimo de decir que es una señal finita o que se puede medir. Entonces, si yo ingreso una señal que es acotada, quiero observar qué es lo que sucede con la salida o qué características debe tener esa respuesta al impulso para que esa salida también sea acotada. Entonces, lo que quiero llegar a determinar es cómo debe ser esta respuesta al impulso si esta entrada que está aquí es una entrada que es acotada. Para que de esa forma mi salida también sea acotada y el sistema sea un sistema estable. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la salida? La magnitud de la salida es esta de aquí. Ya sabemos que la salida nosotros la calculamos utilizando la convolución, en particular la suma de convolución. K menos infinito hasta más infinito de mi entrada en función de K, h de n menos K. Entonces aquí tengo la magnitud de la salida. Aquí nosotros vamos a utilizar una inecuación o una aproximación de esta magnitud. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos lo que estoy haciendo. Supongamos nosotros tenemos números 2, menos 3 y 5. Y nosotros vamos a calcular la magnitud, que sería el valor absoluto, de la suma de estas cantidades. Entonces tendríamos 2 menos 3 menos 1 más 5, 4, ¿cierto? Entonces, esto que he hecho de aquí es la magnitud de la suma. Y ahora vamos a realizar la suma de las magnitudes. Entonces, sería la magnitud de 2 más la magnitud de menos 3 más la magnitud de 5. Y esto sería de aquí igual a 10. Entonces, ustedes pueden observar en este ejemplo sencillo que lo vamos a generalizar acá, que la suma de las magnitudes es mayor a la magnitud de la suma. Ustedes pueden ver, 10 mayor que 4. En algunos casos va a ser igual, ¿cierto? Si es que este 3 de aquí sería positivo, sería igual. Entonces, en general, la suma de las magnitudes es mayor o igual a la magnitud de la suma. Y eso es lo que vamos a utilizar para resolver esta parte de aquí. Noten que aquí tengo la magnitud de una suma. Y ya sabemos que esa magnitud de una suma va a ser menor o igual a la suma de las magnitudes. Entonces eso vamos a escribirlo aquí. Esto quiere decir que la magnitud de la salida va a ser menor o igual a la suma de las magnitudes. Tenemos aquí h de k. A ver, aquí en esta convolución podemos utilizar la propiedad conmutativa. Es decir, en lugar de tener x de k por h de menos k, vamos a tener h de k por x de n menos k. Así va a ser más sencillo probar esta condición de estabilidad. Entonces aquí la suma de las magnitudes. Ahora, noten que esta expresión de aquí es la entrada. Y esta entrada nosotros la hemos asumido que esta entrada de aquí es una entrada que es acotada. Es decir, que este valorcito de aquí es menor que B. Entonces vamos a anotar eso aquí. Entonces, si es menor que B, podemos escribirla como si fuese una constante. Es decir, la magnitud de esa salida es menor o igual a B, ya asumiendo que esto de aquí es una entrada acotada. Sumatorio de la magnitud de la respuesta al impulso para todo K. Entonces yo quiero que esta señalcita de aquí sea acotada, si ingresa a mi sistema una señal acotada. Y es fácil observar que lo que debo conseguir es que la suma de la magnitud de la respuesta al impulso sea finita. En otras palabras, que la sumatoria desde K menos infinito
hasta más infinito de la magnitud de la respuesta al impulso sea una cantidad finita. Esta notación que está aquí, que sea menor a infinito, es una forma de decir que esta magnitud de aquí es contable o finita. Entonces, ¿qué característica debe tener la respuesta al impulso para que el sistema sea estable? Es que si realizo la suma del módulo de la respuesta al impulso, eso me da una cantidad finita, Un análisis similar se puede hacer para la parte del tiempo continuo. Y para la parte de tiempo continuo, para que el sistema sea estable, debe ser que la integral de menos infinito a más infinito del módulo de la respuesta al impulso sea también finito. Entonces, bajo estas dos condiciones, nosotros podemos decir que ese sistema LTI, obviamente aquí es una condición para tiempo discreto, el sistema es estable. Entonces, ustedes pueden observar hasta aquí que nosotros observamos la respuesta al impulso y podemos decir que el sistema es estable, en este caso de aquí, que el sistema es con o sin memoria, que el sistema es causal o que el sistema es, por ejemplo, un sistema de identidad. Simplemente observando lo que es la respuesta al impulso. Ya, entonces, utilizando estas propiedades, ustedes van, bueno, les voy a pasar también la lista de ejercicios actualizada donde van a aplicar muchas de estas propiedades para determinar la salida de un sistema LTI a través de lo que es la convolución. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que significaba esta convolución. Voy a hacerlo en tiempo continuo. Es equivalente para tiempo discreto porque queremos enfocarnos en lo que es la respuesta al impulso. Entonces, en tiempo continuo, tengo una entrada que entra a un sistema que tiene una respuesta al impulso y genera una salida. Y esta salida es calculada obviamente con la operación de la convolución, que lo podemos escribir integral de menos infinito más infinito de x tau por h de t menos tau de tau, o también, una vez que hemos visto las propiedades, como el h de t menos tau por x tau de tau. Esta señal que aparece aquí, h de t, tiene un nombre particular que se conoce como respuesta al impulso. Y la definición de la respuesta al impulso es que si yo en un sistema LTI conecto a la entrada un impulso, lo que voy a observar aquí como salida o respuesta va a ser esta función h de t. Entonces ya sabemos que esto de aquí se llama respuesta o salida. Entonces la respuesta al impulso es simplemente la salida de un sistema LTI cuando la entrada es un impulso. Y en todas estas propiedades que hemos analizado, mostramos que observando cómo está constituida esta respuesta al impulso, podemos determinar varias características del sistema. Por ejemplo, nosotros podemos determinar que el sistema es, lo último que vimos, que si el sistema es o no estable. Podemos determinar si el sistema es causal o podemos determinar si el sistema es con o sin memoria. Son algunas de las características que podemos identificar a través de lo que, y también el sistema es invertible. Entonces observamos la respuesta al impulso y podemos determinar esas características. Que en otras palabras podremos decir que conociendo la respuesta al impulso podemos caracterizar por completo a ese sistema. Ahora, existe una forma alternativa de caracterizar a un sistema LTI a través de otra función que se conoce como respuesta al escalón. Entonces, si la respuesta al impulso es la salida de un sistema LTI
cuando la entrada es un impulso, la respuesta al escalón va a ser la salida del sistema LTI cuando la entrada es un escalón. Eso justamente es el tema 2.3.8, que se conoce como respuesta al escalón. ¿Qué es la respuesta al escalón? Tengo un sistema LTI y en la entrada de ese sistema LTI coloco un escalón y lo que observo aquí es una señal SDN, tiempo discreto. Y en tiempo continuo sería, si coloco aquí un escalón continuo que viene a un sistema LTI, observo aquí la señal SDT. Y esta señal de aquí tiene un nombre que se llama respuesta al escalón, porque justamente es la respuesta del sistema LTI cuando la entrada es un escalón. Y similar al caso anterior, si yo conozco la respuesta al escalón de un sistema LTI, puedo caracterizarlo a ese sistema. Y también vamos a ver un poquito más adelante que si yo conozco la respuesta al escalón, puedo determinar la respuesta al impulso. Y también si conozco la respuesta al impulso, puedo determinar la respuesta al escalón. Déjenme ver. Ya, entonces vamos a analizar lo que significa esta respuesta al impulso, respuesta al escalón. Entonces vamos a utilizar la notación simplificada de un sistema LTI, que era la flechita. Entonces, si mi sistema LTI ingresa un escalón, recuerden que esta flecha era lo mismo que dibujar este bloquecito de un sistema LTI. Lo que voy a obtener aquí es una señal SDN, que es la respuesta a ese escalón. Y en tiempo continuo, obtener la señal SDT. Entonces, la respuesta a este escalón de aquí, ya sabemos que es igual a la convolución de la entrada con la respuesta al impulso que tiene ese sistema y similar en tiempo continuo. Entrada, convolución con esta respuesta al impulso. Nosotros, para analizar este sistema, vamos a utilizar la propiedad conmutativa. Vamos a hacerlo primero con el tiempo discreto. Entonces, la propiedad conmutativa dice que da lo mismo que yo hago la convolución de la entrada con la respuesta al impulso que la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Queda exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a tener es, utilizando esa propiedad conmutativa, que esta respuesta al escalón es la convolución entre HDN con UDN. Entonces tendremos, esa sería nuestra entrada, esta sería nuestra respuesta al impulso. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos como respuesta al impulso el escalón, nos daba un sistema particular que era el sumador, entonces, o el acumulador. Entonces lo que vamos a tener aquí a la salida es que YDN nos va a dar justamente la acumulación de esta señal de entrada hasta un cierto valor de n, menos infinito hasta n. Entonces ustedes pueden observar que, bueno, aquí vamos a ponerle aquí con la etiqueta que escribimos arriba para que sea más fácil identificar, es S. Entonces aquí se ve claramente que esta señal de aquí, que es la respuesta al escalón del sistema, puede ser generada a través de la acumulación de la respuesta al impulso, a través de la acumulación de la respuesta al impulso. Y también puedo ir en sentido contrario, como yo puedo generar la respuesta al impulso a través de la respuesta en escalón. Entonces, vimos en un ejemplo previo que el sistema acumulador es invertible, y ese sistema inverso es justamente la primera diferencia de esa función. Entonces aquí sería que puedo determinar lo que es la respuesta al impulso si hago la primera diferencia de la respuesta al escalón. Entonces aquí claramente se ve que yo puedo determinar la respuesta al escalón conociendo la respuesta al impulso, y puedo determinar la respuesta al impulso conociendo la respuesta al escalón. En el caso continuo, en tiempo continuo, la respuesta al escalón es
la integral desde menos infinito hasta t de h de tau de tau. Ustedes ya saben que existe una operación inversa a la integral, que es la diferenciación. Y utilizando esa operación puedo determinar que la respuesta al impulso es igual a la derivada de la respuesta al escalón con respecto al tiempo, que sería una notación alternativa simplemente. Entonces, similar. Si yo conozco la respuesta al impulso, puedo determinar la respuesta al escalón. Si yo conozco la respuesta al escalón, puedo determinar la respuesta al impulso. Eso es lo que en algunos pocos problemas vamos a utilizar esta respuesta al escalón. Pero generalmente lo que vamos a utilizar es la función h de t o h de n, que es nuestra respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso nos va a dar características de nuestro sistema eléctrico como estabilidad, memoria, causalidad, invertibilidad. Bien, entonces vamos a perfilar lo que vamos a ver en la última hora sobre lo que son los sistemas LTI que son descritos por ecuaciones diferenciales. Entonces, en tiempo continuo, nuestro esquema es una señal de entrada que viene a un sistema que tiene una cierta respuesta al impulso y observo aquí esta salida. Entonces, existe una forma de describir a este sistema de forma implícita utilizando una ecuación diferencial. En tiempo continuo nos vamos a encontrar con una contraparte que son las ecuaciones de diferencias. Entonces recordemos que esta es nuestra salida, perdón, nuestra entrada, y esta es nuestra salida, y esta es la respuesta al impulso. Entonces, este sistema LTI puede ser descrito a través de una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial va a describir a este sistema LTI de forma implícita. Por ejemplo, una ecuación que lo vamos a resolver aquí es que la primera derivada de la salida más 2 veces la entrada sea igual, perdón, la primera derivada de la salida más 2 veces la salida sea igual a la entrada. Entonces, esta ecuación diferencial que está aquí, que es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, va a describir a este sistema LTI. En otras palabras, la ecuación diferencial nos va a mostrar qué relación existe entre entrada y salida de un sistema. Y una vez que nosotros resolvamos esta ecuación diferencial, lo que vamos a determinar es la respuesta al impulso de ese sistema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Colocando a la entrada de mi sistema un impulso y resolviendo la ecuación diferencial. Vamos a determinar la salida y esa salida cuando el impulso es una entrada es la respuesta al impulso. Todo lo que vamos a ver en la última hora después del receso es justamente cómo una ecuación diferencial con coeficientes constantes va a describir a un sistema LTI y resolviendo esa ecuación diferencial nosotros vamos a determinar la respuesta al impulso. Entonces 15 minutos y revisamos este tema de aquí. Bien, entonces vamos a ocuparnos de cómo un sistema LTI, lineal invariante en el tiempo, es descrito de forma implícita por una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Posiblemente ustedes ya han trabajado con ecuaciones diferenciales y han visto que existen múltiples métodos para resolver una ecuación diferencial. Y el método que vamos a utilizar aquí es aquel donde tenemos dos tipos de soluciones. Una solución homogénea, cuando la entrada es 0. Y una solución particular, que es una solución que nosotros asumimos por una característica que tiene la entrada.
aquí aparecerá un poco eso del concepto de lo que son las autofunciones. Esto en el caso de una ecuación diferencial, y más adelante en una ecuación de diferencias vamos a utilizar un método que se conoce como la recursividad, utilizando las condiciones iniciales de esa ecuación de diferencia. Más adelante, cuando trabajemos con el análisis de Fourier, en particular con transformada de Fourier y también con transformada de Laplace, transformada Z, vamos a volver a estas ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes que describen a un sistema LTI y las vamos a resolver a través de un método algebraico que es mucho más sencillo. También justamente da una de las utilidades más importantes de lo que es el análisis en frecuencia de un sistema. Entonces vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial que describe un sistema LTI. Entonces esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. El coeficiente es ese valor que aparece multiplicado aquí a esta función. Entonces, bueno, aquí estaría el 1, aquí está el 2 y aquí está el 1. Entonces esos coeficientes tienen que ser constantes. Entonces esta ecuación diferencial lo que hace es relacionar de forma implícita la entrada al sistema y la salida del sistema. Y una vez resolvemos esta ecuación, ya describe de forma en cambio explícita esa ecuación diferencial al sistema LTI. Entonces vamos a iniciar con el tiempo continuo. Entonces en tiempo continuo vamos a llegar a determinar la salida del sistema descrita por esta ecuación diferencial a través de la suma de una solución particular más una solución homogénea. Entonces la solución homogénea, vamos a ver qué es cuando la entrada vale 0 y la solución particular cuando nosotros asumimos una cierta respuesta aprovechando una característica de la entrada que va a ser esto de las autofunciones de las exponenciales que va a aparecer. Entonces vamos a hacer un ejemplo para resolver esa ecuación diferencial a través de la solución particular y es la solución homogénea. Entonces, supongamos en este ejercicio que la entrada al sistema LTI es k veces una constante k, e a la 3t por u de t. Y esta k es una constante real. Entonces, esta es la entrada a mi sistema. Ustedes pueden observar, es una exponencial que empieza en 0 y es creciente. Podemos, de hecho, bosquejar un gráfico acá, sería más o menos así. Y aquí tendríamos que esa sería la entrada a mi sistema. Entonces, la solución va a ser justamente determinar una salida particular y le vamos a sumar una salida homogénea. Y este sistema está descrito por una ecuación diferencial que es la derivada de la salida más 2 veces la salida es igual a la entrada. Esta ecuación diferencial es la que vamos a resolver nosotros sumando una solución particular y esta solución homogénea. Entonces, en el caso de la solución homogénea que es y sub h de t, la solución homogénea también se la conoce como el estado natural del sistema, que es cuando la entrada vale 0, es decir, cuando no existe. ¿Cuál es la salida del sistema? Cuando no tiene una entrada. Entonces, la salida homogénea la vamos a encontrar cuando establecemos que la entrada vale 0. La entrada vale 0. Escribamos aquí nuevamente cómo está configurado nuestro sistema LTI. Entonces, cuando esta entrada de aquí es igual a 0, yo voy a tener aquí una salida que le voy a llamar y sub h de t, que es la salida homogénea, que es el estado natural de ese sistema. Entonces, ¿dónde está la ecuación? Acá está la ecuación. Si llevo esta ecuación para acá y considero que la entrada es 0, entonces tendría aquí la derivada de esta respuesta homogénea más 2 veces esta respuesta homogénea es igual a 0. Noten que la entrada la estoy estableciendo
en 0. Resolviendo esta ecuación diferencial, puedo determinar cuál es la salida homogénea. Ahora, para la parte de la solución particular, yo voy a asumir una salida. Y una de las cosas que vamos a ver, aquí me voy a adelantar un poco, pero más adelante lo vamos a formalizar. Cuando entra una exponencial a un sistema LTI, sale la misma exponencial multiplicada por una constante compleja. Las señales que tienen, las señales que tienen o las funciones que tienen esa característica se conocen como autofunciones. Entra una señal a un sistema y sale la misma señal multiplicada por una constante. A esa señal que tiene esa característica se la conoce como autofunción. Entonces, como en nuestro sistema, ustedes pueden observar que mi entrada es una exponencial. Yo voy a asumir que al entrar una exponencial a mi sistema, también va a salir una exponencial. Y como les digo, esto lo vamos a formalizar más adelante. Cuando ingresemos a un sistema LTI una exponencial, y va a salir justamente una exponencial multiplicada por una constante compleja. Bien, entonces ya hemos establecido cómo determinar la solución homogénea, estableciendo la entrada en 0. Ahora vamos a ver la solución particular. Y para la solución particular, nosotros vamos a asumir una respuesta. Y esa respuesta es y veces e a la 3t. Noten que esta de aquí es exactamente la misma entrada, una exponencial que es creciente, por esa característica de ser autofunciones. Entonces, este y de aquí es un número que vamos a determinar. ¿Cuál es nuestra ecuación diferencial que describe este sistema? La ecuación diferencial que describe este sistema está aquí. Yo estoy asumiendo que esta es mi respuesta. Entonces, voy a ingresar esta respuesta aquí y vamos a ver cuánto nos queda. Entonces, noten que lo primero que tengo que hacer es derivar, luego sumar 2 veces esa respuesta y eso es igual a la salida. Entonces, sacamos primero la derivada. La derivada de esta expresión sería 3y a la 3t más 2 veces la entrada. 2 veces y a la 3t es igual a la entrada, que la entrada es k veces a la 3t, k veces a la 3t. Entonces pueden ver que esto ya es una expresión algebraica muy simple de manipular. Esto de aquí se puede simplificar. Nosotros podemos determinar que y es igual a k sobre 5. O sea, este y de aquí es igual a k sobre 5. K es una constante de entrada que está dada justamente aquí con la característica de ser un valor real. Este k de aquí. Así que lo hemos utilizado en esta parte de aquí. Entonces la solución particular es k quintos a la 3t para t mayor que 0. Este t mayor que 0 es justamente lo que nos da la entrada al sistema a través de la multiplicación de esa exponencial por este escalón unitario, que es válido o que tiene valores no nulos para valores mayores que 0. Entonces, para encontrar la solución homogénea, si puedo poner aquí y h de t, vamos a plantear una solución hipotética, es decir, que esta solución homogénea es a veces e a la st. Entonces, resolvemos la ecuación diferencial con esta entrada aquí. Recordemos que la ecuación diferencial es la derivada de la entrada más 2 veces la entrada igual, perdón, la derivada de la salida más 2 veces la salida es igual a la entrada. Como estamos tratando con la solución homogénea, ya sabemos que este valor de aquí va a ser igual a 0, que es el estado natural del sistema. Entonces, si yo asumo esta solución, voy a tener que derivarla y sumarle 2 veces esa solución y eso va a ser igual a 0. Entonces, derivamos esta función y aquí vamos a tener a por s e a la st más, como dice aquí, 2 veces a e a la st. Esto de aquí es igual a 0. Entonces pueden ver que esta es una expresión netamente algebraica
Lo único que tengo que hacer es despejar, entonces determino que S es igual a menos 2. Es este S que está aquí. S es igual a menos 2. Entonces, de esa forma, la solución homogénea de este sistema es a veces E a la menos 2t. Entonces, ya tengo solución particular y tengo solución homogénea. Entonces, las puedo sumar para tener la solución de este sistema que me va a dar la salida del sistema LTI. Entonces, aquí va a ser solución particular que la he determinado más la solución homogénea. Y esto de aquí es igual a veces E a la menos 2t más k quintos E a la menos 3t para t mayor que 0. Ahora yo puedo escribir de una forma alternativa esta solución sin necesidad de escribir esto de aquí, diciendo que a E a la menos 2t más k quintos E a la menos 3t, esto multiplicado por un escalón. Tanto esta expresión de aquí como esta expresión de aquí son equivalentes. Por lo general se suele utilizar este tipo de solución porque el escalón ya dice de forma implícita que la señal es válida a partir de t igual a 0. Entonces, para determinar este valorcito de A, vamos a necesitar las condiciones iniciales o las condiciones auxiliares de ecuación diferencial. Ahora, si es que este es un sistema LTI causal, nosotros ya vimos que para que el sistema LTI causal, la respuesta al impulso tiene que ser 0 para instantes anteriores a 0. Y otra forma de determinar que un sistema LTI es causal es que si yo conecto a la entrada un valor de 0, la salida tiene que valer 0. Entonces, una forma de probar que el sistema es causal es, busquemos aquí el esquema. Para probar que el sistema es causal, si es que yo ingreso a mi sistema una señal que vale 0 para un t valor, a un cierto t sub 0, vamos a suponer que aquí está 0 y vamos a poner que por aquí está un t sub 0. Ustedes pueden ver que la señal justamente vale 0 para antes de t sub 0. La señal vale 0 para antes de t sub 0. Si esta señal de aquí ingresa al sistema y lo que yo voy a observar es que la salida a partir de ese instante t sub 0 hacia atrás también vale 0, el sistema es causal. Es decir que si yo observo que la salida vale 0 para antes de ese instante t sub 0, yo puedo decir que el sistema es causal. Este se puede probar de una forma sencilla, de hecho va a aparecer uno de los problemas que están en el ejercicio. Entonces, como nosotros vemos que la entrada que nos da el ejercicio es k veces e a la 3t u de t, vemos justamente que esta entrada de aquí vale 0 para t menor que 0, justamente por la multiplicación con este escalón unitario. Y si asumimos que el sistema es causal, vamos a ver que la salida va a valer 0 para t menor que 0. Entonces, esto de aquí implica que para el instante, esto implica que para el instante t igual a 0, la salida evaluada en 0 vale 0. Entonces, con esta condición inicial que la podemos obtener si asumimos que el sistema es causal, que es lo mismo que hemos escrito aquí, que es la definición que está arriba, nosotros podemos determinar cuánto vale ese valor de A. Entonces, y de t, que es la suma de la solución particular y la solución homogénea, a veces e a la menos 2t más k quintos e a la 3t, t mayor a que 0. Si ya sabemos que para t0, si reemplazamos aquí t0, esto de aquí va a valer 0, entonces aquí 0.
Y noten que donde tenemos t, vamos a reemplazar por 0. Entonces aquí va a quedar a más k quintos, de donde nosotros determinamos que este constante de a es igual a menos k quintos. Entonces nuestra solución o la salida del sistema es k quintos e a la menos 3t menos e a la menos 2t por u de t. Que ya saben que este u de t multiplicado por esta solución es lo mismo que escribir ese intervalo para t mayor que 0. Entonces, esta de aquí es una forma de determinar cuál es la salida del sistema para una cierta entrada. Si el sistema es descrito con una ecuación diferencial de coeficientes constantes, asumiendo que el sistema es causal. Como les comentaba, en el curso de ecuaciones diferenciales que ustedes han visto, ya han explorado múltiples métodos para resolver esta ecuación. Y lo que vamos a darle énfasis cuando el sistema es descrito con una ecuación diferencial de coeficientes constantes es en el análisis de Fourier, cuando esta ecuación, en lugar de estar haciendo aquí las derivadas, despejar, encontrar solución particular, solución homogénea, lo que vamos a hacer es utilizar las transformadas, también en particular la propiedad de lo que es la transformada de una derivada, formar una función algebraica ya en el dominio de la frecuencia, o el dominio S si es Laplace, o el dominio K si es el dominio Z si es la transformada Z, resolver esa ecuación algebraica y vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Entonces, este ejemplo de aquí es una forma de hacer un análisis del sistema LTI en el dominio del tiempo. Y ese análisis, como ustedes pueden ver, es un poquito elaborado, donde tengo que sacar la solución homogénea, la solución particular, asumir la causalidad, determinar las condiciones iniciales y resolver o determinar la salida del sistema que ustedes observan que es este de aquí. Y lo que nos vamos a encontrar más adelante es justamente que todo esto se simplifica ya utilizando el análisis de Fourier y vamos a hacer una comparación de lo que es el análisis de Fourier de este sistema. Van a ver que es una ecuación algebraica simple con este análisis de la resolución de la ecuación diferencial con coeficientes constantes y condiciones iniciales del reposo inicial dado por la causalidad. Y vamos a comparar por qué es necesario el análisis en frecuencia de un sistema en función de cómo simplifica el cálculo de la salida de un sistema LTI. Ahora, el ejemplo que hemos hecho es para una ecuación de primer grado. Ustedes saben que el grado de una ecuación diferencial lo da la máxima derivada que tiene X, tiene simplemente la primera derivada, entonces una ecuación de primera. Pero este mismo método se puede utilizar para ecuaciones diferenciales de cualquier orden, exactamente el mismo camino. Una ecuación, una solución homogénea, una solución particular, asumir cómo sería una salida en función de esta propiedad de las autofunciones de las exponenciales y demás. Ahora, con este ejemplo es suficiente para entender cuál es el procedimiento de determinar la salida de un sistema LTI cuando ese sistema LTI es descrito por esta ecuación diferencial de coeficientes constantes. Lo que vamos a ver ahora es cómo se realizó el método en su contraparte discreta. En la contraparte discreta aparece lo que es la ecuación de diferencias. La ecuación de diferencias es algo similar a lo que hace una ecuación diferencial. Entonces, en tiempo discretos va a aparecer un tipo de ecuación que se conoce como ecuación de diferencia. Y la ecuación de diferencia hace exactamente lo mismo que una ecuación diferencial de coeficientes constantes en tiempo continuo. Va a describir la relación entre la entrada y la salida del sistema LTI de forma implícita. Entonces, en nuestro sistema tenemos que una entrada XN entra a este sistema LTI caracterizado por esta respuesta al impulso y nosotros tenemos acá la salida. Entonces, yo puedo describir este sistema de aquí utilizando una ecuación de diferencias. Por ejemplo, una ecuación de diferencias sería
y de n, que es la salida menos medio, y de n menos 1, que es igual a x de n. Esta ecuación de aquí es una ecuación de diferencias, que es la contraparte de una ecuación diferencial en tiempo continuo, una ecuación diferencial en tiempo continuo. Y el método que vamos a utilizar para resolver esta ecuación de aquí es el método que se conoce como el método de la recursividad. El método de la recursividad. Entonces, para utilizar el método de la recursividad, lo que vamos a hacer primero es colocar esta ecuación de diferencias en función de la salida. Es decir, vamos a despejar la salida. Esta salida de aquí la vamos a dejar en un solo lado. Entonces, y de n es igual a la entrada más un medio y de n menos 1. Entonces, para determinar cuánto vale, bueno, en general sería este valorcito de aquí. El 1 medio es solamente un coeficiente. Vamos a hacer valores previos de la salida. Y esos valores previos de la salida van a ser nuestras condiciones auxiliares. Van a ser las condiciones auxiliares. Entonces nosotros vamos a asumir que este sistema también es causal y vamos a asumir la condición del reposo inicial. Es decir, que para una entrada, vamos a considerar que esta entrada K veces son impulso. Esta va a ser nuestra entradita, sistema causal. Entonces nosotros vemos que con esa entrada x de n es igual a 0 para n menores iguales a menos 1. Por tanto, la salida va a ser igual a 0 para n menores iguales a menos 1. Entonces la condición inicial es que y de menos 1 es igual a 0. Esta condición inicial que está aquí. La hemos encontrado a través de esto que asumimos que el sistema es causal y tiene esa condición del reposo inicial. Y con eso ya podemos aplicar la recursividad. O sea, la recursividad es como una especie de bucle que vamos haciendo con esta ecuación de diferencias. Entonces la recursividad es el proceso que vamos a hacer aquí. Escribamos primero la ecuación arriba para que sea más fácil ver cómo es ese proceso. Entonces la ecuación es y de n es igual a xn más un medio y de n menos 1. Entonces este de aquí es un valor previo de la salida. Y ese valor previo de la salida ya lo hemos determinado con esas condiciones iniciales. Ya sabemos que para instantes anteriores a 0, para esta entrada particular que es un impulso, la salida vale 0. Entonces no tengo que ocuparme de ocupar calcular en la salida menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito, porque ya sé que eso vale 0, porque la entrada vale 0 también para esos instantes de tiempo. Entonces, para determinar la salida en el instante 0 es igual a la entrada en el instante 0. Recordamos que la entrada, vamos a escribir acá la entrada, es igual a k veces delta de n más un medio y de menos 1. Y de menos 1 ya sabemos que vale 0. Entonces, esto de aquí es igual simplemente acá, porque de aquí evaluamos x de 0 es k delta de 0 y ya sabemos que delta de 0 o delta en el instante 0 vale 1, entonces aquí es simplemente igual a k. Es decir, este es igual a k, este es igual a 0, entonces k más 0 queda simplemente k. Entonces la recursividad es utilizar los valores previos de la salida. Entonces para calcular y de 1, ¿qué tengo que hacer? Evaluar x en 1 más un medio y sería aquí 1 menos 1, 0, ¿cierto? Ustedes pueden observar que y de 0 vale k y ya lo puedo utilizar aquí. Entonces resolviendo esta parte de aquí, aquí vamos a tener k medios. Para determinar el valor de 2 sería aquí x de 2 más medio y de 1. Similar, ustedes pueden ver que y de 1 ya está calculado y lo utilizo acá. Y eso de aquí va a ser k cuartos. Y si yo sigo así dando
haciendo este proceso que es el de recursividad. Pues la recursividad es justamente esto que ustedes observan aquí de utilizar un resultado previo de la salida. Vamos a determinar que la salida de este sistema es igual a, a x de n más 1/2 y de n menos 1. Y eso es igual si coleccionamos todos estos valores que están aquí a 1/2 a la n por k. 1/2 a la n por k. Si asumimos que k es igual a 1 de esta entrada de aquí, vamos a ver que la respuesta al impulso de este sistema es 1/2 a la n o de n. ¿Por qué nos da la respuesta al impulso? Porque si asumimos que k es igual a 1, vamos a ver que la entrada, siendo k igual a 1, es igual a un impulso. Y nosotros vimos que la definición de la respuesta al impulso es que cuando a mi sistema LTI o le conecto a la entrada un impulso, lo que observo en la salida es la respuesta al impulso. Y es justamente lo que estamos haciendo aquí. Nosotros a la entrada estamos colocando un impulso. Entonces mi salida va a ser la respuesta al impulso, que es justamente esta funcióncita que está aquí. Bien. Con esto terminamos. La última parte que corresponde a las funciones singulares, esa la vamos a... Una función singular es, por ejemplo, la derivada del impulso, que da una función que se conoce como el doblete. Ese doblete no lo vamos a utilizar mucho en este curso, simplemente en un tema muy, muy puntual más adelante, y ahí lo vamos a analizar a ese doblete. Entonces, con esto hemos visto las propiedades de un sistema lineal invariante en el tiempo, que van a servir para simplificar muchos cálculos de la convolución. Y vimos también que a través del análisis de la respuesta al impulso, nosotros podemos determinar cuál es la característica de estabilidad, memoria, invertibilidad y causalidad de un sistema. Y también que los sistemas LTI pueden ser descritos de forma implícita, utilizando ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, si es que es en tiempo continuo, y ecuaciones de diferencias en tiempo discreto. Para resolverlas en tiempo continuo es un método que ustedes ya conocen, que es una suma de la salida homogénea y la salida particular. Y en el caso discreto, este método que les he mostrado aquí, que es la recursividad. Sin embargo, más adelante vamos a utilizar el análisis de Fourier, donde este par de cálculos que hemos hecho aquí se simplifican muchísimo y entenderemos mejor por qué es necesario o por qué es tan útil realizar transformadas de un dominio a otro para llegar a determinar las respuestas de estos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Bien, entonces con eso